Durante 4 largos años, el presidente ruso Vladimir Putin estuvo haciendo y rompiendo promesas. Les dijo al pueblo ruso que la guerra estaba lejos, que la vida seguiría más o menos como siempre, que los sacrificios los harían otros hombres en otros lugares. Durante 4 años, la mayoría de los rusos le creyó o toleró la mentira, pues la vida no cambió mucho al principio. Pero parece que Rusia está llegando a un punto de quiebre, y rápido. Así que hoy vamos a analizar exactamente por qué y qué podría significar para el hombre en el Kremlin, quien construyó toda su reputación en nunca parecer débil. Comencemos con el Internet, que suena casi trivial en comparación con tanques, drones y misiles. Desde 2025, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, ha estado desconectando el Internet móvil del país a una escala nunca antes vista. La explicación oficial fue la seguridad. Los drones ucranianos usaban redes celulares rusas y cortar la señal buscaba dejarlos ciegos. Los apagones pronto se convirtieron en algo más que defensa aérea. Una herramienta de control, parte de una represión cada vez mayor contra el libre flujo de información en Rusia. Las cifras son asombrosas. Para finales de 2025, Rusia estaba registrando aproximadamente 2.000 apagones de Internet móvil cada mes. Para ponerlo en perspectiva, esos son más apagones que los que experimentó el resto del mundo, combinado en todo 2024. Luego empeoró. En marzo de este año, las autoridades cortaron el Internet móvil en toda Moscú durante casi 21 días seguidos, sin dar una explicación real a los millones de personas que vivían allí. Moscú no es una ciudad que puedas desconectar. Cuando se perdió la señal, la vida diaria se detuvo. La gente no podía pagar con sus tarjetas, buscar una dirección en el mapa, pedir un taxi desde sus teléfonos o, en algunos casos, ni siquiera entrar a un estacionamiento o a un baño público, porque gran parte de la infraestructura básica de la ciudad ahora funciona a través de una aplicación. Los servicios de seguridad también prácticamente habían bloqueado Telegram, una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el país desde abril de 2026. La gente usa redes privadas virtuales para esquivar el bloqueo, pero el Estado busca prohibirlas también. El gobierno lanzó su propia app de mensajería llamada Max, administrada por el Estado y preinstalada en los teléfonos vendidos en Rusia. Para empeorar, solo unas semanas después el gobierno aparentemente cambió de rumbo. El lanzamiento apresurado de la plataforma hizo que saliera sin funciones de seguridad, por lo que el mando sugirió de nuevo usar Telegram para las fuerzas de primera línea. Entonces, ¿por qué esto hace que Rusia parezca tan débil? La respuesta es el control sobre la narrativa. Durante años, Putin mantuvo la guerra lejos del Estado para los residentes de Moscú y San Petersburgo, cuya satisfacción es clave para la estabilidad de su régimen. Los cierres hicieron que la guerra y la inestabilidad fueran prioridad para las personas. Ya no era solo un rumor lejano en las noticias nocturnas. Las pequeñas empresas perdían dinero porque no podían operar sus tiendas en línea por las interrupciones. 4 años después, la guerra había llegado a casa y había afectado directamente la rutina diaria de millones de personas a quienes nunca se les había pedido pensar mucho en ella. Y esas personas empezaron a hablar. Las críticas han sido fuertes, públicas e incluso inusualmente directas para un país donde expresarse conlleva un riesgo real. El rapero Pataka afirmó ante su audiencia que el país retrocedía a la edad de piedra y cuestionó si quienes creaban estas políticas habían perdido la cabeza. Un exoficial de la KGB, Andrei Bezrukov, que no es un disidente liberal, hizo un reproche público, advirtiendo que el Estado actuaba contra su gente y empeoraba sus vidas. Desde Mónaco, la bloguera rusa Victoria Bonia publicó un video de 18 minutos dirigido a Putin, donde describía a una población despojada de todo y que seguía haciéndolo. El video se volvió viral en Rusia. Es importante señalar que no hay protestas, al menos no todavía, pero todos estos eventos, combinados con el hecho de que Rusia está perdiendo poco a poco, pero de manera segura, el control sobre las cifras reales de la guerra y que inevitablemente tendrá que admitirlo ante su público, significa que ahora existe un riesgo real de que eso suceda exactamente. Las encuestas relatan lo mismo en cifras frías. En diciembre de 2025, la encuestadora estatal Vizium encontró que aproximadamente el 78% de los rusos dijeron que confiaban en Putin. Para abril de 2026, solo 5 meses después, ese número había caído a 65.6%, una disminución de 12.2 puntos porcentuales, que representó el punto más bajo de todo el periodo de guerra. Siempre hay que desconfiar de los datos de encuestadoras estatales, pues suelen favorecer al líder, pero eso hace que la caída sea aún más peligrosa. Si hasta los encuestadores del Kremlin reportan esa caída, el ánimo real en las calles probablemente es peor.
Esto se respalda con el hecho de que una encuesta independiente realizada por el Centro Levada en febrero encontró que el 67% de los rusos cree que el país debería avanzar hacia negociaciones de paz. 2/3 de la población le pide en silencio al gobierno que esto termine. El descontento también crece por el estado de la economía rusa, algo que el Kremlin no puede disfrazar tan fácil como una guerra extranjera. Durante gran parte del conflicto, la economía rusa desafió las predicciones de colapso. Pese a las sanciones, se adaptó. El petróleo continuó fluyendo hacia compradores como India, China y la flota fantasma, que vendía bajo banderas extranjeras. El gasto militar impulsó fábricas y salarios, y el auge de la guerra compensó el daño económico de la inflación, pero eso está terminando. Los datos oficiales muestran que el PIB de Rusia se redujo un 0.3% en los primeros 3 meses de este año, la primera disminución de este tipo desde 2023. El Ministerio de Economía recortó discretamente su propia previsión de crecimiento anual para 2026, reduciéndola del 1.3% a solo 0.4%. Un analista independiente considera que la situación es mucho peor de lo que admiten las autoridades. Para algunos, Rusia podría estar entrando en una etapa económica más difícil porque mantener la guerra es cada vez más costoso. Las defensas de Ucrania hicieron que seguir enviando infantería directamente fuera una pérdida de tiempo, dinero y vidas. Más allá de las cifras principales, la economía civil parece aún más en apuros. La inversión empresarial se ha desplomado a su nivel más bajo desde la pandemia, porque ninguna empresa sensata compromete capital para expandirse cuando el futuro es tan incierto y endeudarse es tan caro. La manufactura fuera de las industrias de guerra se encuentra fuertemente contraída. Aún así, Rusia prácticamente no tiene exportaciones de armas, y la Fundación Jamestown sugiere que Rusia perdió más del 90% de sus exportaciones. Un análisis más conservador de marzo de 2026 indica que esta pérdida es solo del 64% en 5 años, entre 2021 y 2026. Aún así, esa es una enorme cantidad de ingresos perdidos. Luego están los bancos, y pueden ser la parte más peligrosa de todo el panorama. Los prestamistas rusos enfrentan un aumento de deudas empresariales incobrables porque los prestatarios ya no pueden pagar. En abril, circularon rumores en todo el país de que el gobierno planeaba congelar o confiscar los depósitos bancarios de los ciudadanos. Varios canales grandes de Telegram publicaron supuestos documentos filtrados del Banco Central como prueba. Esos documentos probablemente eran falsos, pero causaron pánico, lo cual fue suficiente. Este nerviosismo deja al sistema más vulnerable a una corrida bancaria. En una economía sana, un rumor falso desaparece. En una economía temerosa, puede volverse una profecía autocumplida. Ahora llegamos a los documentos filtrados que iniciaron esta conversación. En mayo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puso cifras a todo esto de una manera que no se había hecho antes. En Telegram, afirmó que la inteligencia exterior de Ucrania obtuvo documentos rusos internos, una evaluación honesta de las pérdidas en la guerra que Moscú intentaba ocultar al mundo y a sus ciudadanos. Ahora, vale la pena dejar en claro qué son y qué no son estos documentos. Son declaraciones del presidente ucraniano basadas en su servicio de inteligencia, cuyos documentos no se han publicado. Eso es un nivel diferente y menor de evidencia, en comparación con las cifras de las que hemos estado hablando, provenientes de instituciones occidentales identificadas. Considere esto como la versión de Ucrania, no como un hecho confirmado. Sin embargo, todo coincide de forma precisa con lo que muestran los datos abiertos. Según Zelensky, el primer gran indicador en esos documentos fue el cierre de pozos petroleros activos. Dijo que una compañía petrolera rusa ya había sido obligada a suspender operaciones en alrededor de 400 pozos. Eso es importante debido a la naturaleza peculiar del petróleo ruso. Reabrir un pozo cerrado es más difícil en Rusia que en otros países productores de petróleo, por la geología y las técnicas usadas. Un pozo apagado no vuelve a operar solo porque suben los precios. Así que, según la perspectiva de Zelensky, estas eran pérdidas significativas y duraderas, no solo una pausa temporal. El segundo indicador fue una caída en la refinación. Zelensky dijo que la refinación de petróleo ruso cayó al menos 10% en los primeros meses del año, atribuyendo esta baja a los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa. Luego volvemos a los bancos. La evaluación filtrada describía a 11 instituciones financieras rusas preparándose para la liquidación y otras 8 enfrentando problemas críticos que no podrían resolverse sin recursos externos. Estas son afirmaciones de la inteligencia ucraniana.
pero compáralas con la admisión del gobierno ruso sobre la contracción. Además del déficit duplicado, señalado por economistas independientes, y la crisis de deuda incobrable, descrita por analistas occidentales durante meses. Y la imagen filtrada deja de parecer propaganda ilusoria y empieza a parecer una versión más oscura de una historia que todos ya pueden ver. La debilidad del petróleo es reveladora, ya que 2026 debía ser un gran año para los ingresos energéticos rusos. La guerra en Irán provocó que los precios mundiales del petróleo subieran más del 50% en solo 3 meses, de febrero a mayo. El alza de precios impactó tanto que Estados Unidos suspendió las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso para asegurar el suministro. Putin debió nadar en dinero y por un tiempo lo logró. En marzo, los ingresos por exportación de petróleo de Rusia casi se duplicaron respecto al año pasado y alcanzaron su mayor nivel mensual desde 2023. Pero esto no será suficiente. Antes de explicar por qué, suscríbete a The Military Show y mantente informado sobre geopolítica global. Publicamos videos diarios detallando eventos recientes, grandes giros y la información vital que necesitas saber. Volvamos a la aparente crisis petrolera de Rusia. Los ataques de Ucrania a refinerías e infraestructura energética han frenado la bonanza económica al reducir el petróleo que Rusia puede producir y exportar. Para principios de abril de 2026, las exportaciones de petróleo de Rusia habían caído a 3.5 millones de barriles por día, bajando desde un promedio de 5.2 millones en el periodo anterior, según un análisis de la Carnegie Endowment. En el transcurso de 2 semanas, eso equivale a unos 30 millones de barriles en ventas al extranjero, que se perdieron precisamente cuando los precios estaban en su punto más alto. Incluso el año pasado, Ucrania atacó al menos 21 de las 38 refinerías de Rusia, causando escasez de combustible, aumentos de precios y largas filas en las gasolineras. La campaña se intensifica, en gran parte porque Ucrania ha desarrollado drones de largo alcance para atacar más adentro en territorio ruso que antes. Una noche a mediados de mayo, Ucrania lanzó 600 drones de largo alcance contra Moscú en uno de los ataques más grandes de toda la guerra, y muchos de ellos penetraron las defensas de la capital y atacaron su refinería más grande por primera vez. Mientras la economía se tambalea, la situación en el campo de batalla también ha cambiado. Y este puede ser el desarrollo que más asusta al Kremlin, porque ataca directamente la fuente de la autoridad de Putin. En diciembre de 2025, Rusia avanzaba lentamente, ganando casi 7 millas cuadradas de territorio ucraniano cada día, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Luego, los avances comenzaron a desacelerarse. Para febrero de 2026, por primera vez, desde julio de 2023, el marcador de ventaja se invirtió cuando Ucrania comenzó a obtener ganancias territoriales netas. La razón no es simplemente el valor o la suerte, es la tecnología y una base industrial que aprende a innovar a una velocidad aterradora. Los drones más nuevos de Ucrania han ampliado la zona de muerte, ese tramo mortal de terreno que las tropas atacantes deben cruzar antes de poder tomar y mantener territorio. Esa zona ahora es tan letal que las fuerzas rusas ya no pueden reunirse en los grandes grupos de asalto de 30 hombres que antes sobrepasaban las líneas ucranianas. Deben avanzar sigilosamente en equipos pequeños de 2 o 3. Roberto Brovdik, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, afirmó que aunque los drones son solo el 2% del ejército, destruyen 1/3 de los objetivos. Y recuerda, hay ataques de largo alcance que considerar, donde Ucrania ataca constantemente infraestructura a más de 60 millas detrás del frente. Pero, ¿cómo llegamos a esto? La guerra de desgaste en curso, técnicamente, se suponía que era para que Rusia la ganara, bajo la lógica brutal de que tenía más hombres para lanzar a la trituradora que Ucrania. Pero la aritmética finalmente los alcanzó. Los datos desde diciembre de 2025 sugieren que las bajas de Rusia ahora superan el número de reclutas que puede conseguir. The Economist ha calculado que aproximadamente el 3% de toda la población masculina rusa en edad de combatir ha sido asesinada o herida en esta guerra para mediados de 2026. Putin había evitado previamente la pesadilla política de una movilización total comprando a sus soldados en su lugar. El Estado ofrecía bonos y salarios tan altos que los hombres de las regiones más pobres no podían rechazarlos, superando incluso el salario anual promedio en Rusia. Ese grupo se está agotando y Rusia ha tenido que buscar reclutas en otros lugares. ¿Recuerdas a los 11.000 soldados norcoreanos enviados a luchar por Rusia mencionados a finales de 2024? Eso aparentemente fue solo el comienzo, ya que Rusia logró conseguir 1.700 reclutas de países africanos, incluyendo Zimbabue y Kenia. Pero al final, esos números son una gota en el océano comparados con lo que Rusia necesita en términos de mano de obra.
El Kremlin recurre a medidas encubiertas. En octubre de 2025, Putin enmendó una ley federal para que los reservistas puedan ser llamados incluso bajo la ficción de que no es una guerra, sino una operación militar especial. Y el Estado ha comenzado a presionar a sus propias empresas para que actúen como reclutadoras, asignándoles cuotas de soldados que deben entregar. En enero de 2026, el Estado cambió su sistema de conscripción para que sea durante todo el año, lo que significa que los hombres pueden ser llamados en cualquier momento si necesitan servir, y las bonificaciones han estado aumentando constantemente todo este tiempo. Cada opción aumenta el dolor de una economía que se ahoga, ya que cada hombre enviado al frente es un trabajador menos en un mercado laboral ya desesperado por mano de obra. Si quieres una sola imagen que capture hasta dónde ha llegado esto, mira la Plaza Roja durante el desfile del Día de la Victoria en 2026. Para Putin, ese desfile es un teatro político sagrado. Está diseñado para intimidar, para mostrar a Rusia como una gran potencia militar y para envolver la guerra actual en la gloria de la derrota soviética de la Alemania nazi. Este año fue solo una sombra de eso. Con poca maquinaria pesada y con el temor constante de que los ucranianos pudieran atacar el evento, todo el equipo que normalmente habría desfilado por las calles fue mostrado en pantallas de televisión. Destacó la ausencia de líderes extranjeros, incluido Xi Jinping de China. Lo más humillante fue que el desfile solo se realizó tras la negociación de un alto al fuego de 3 días por parte de Estados Unidos. Y Zelensky bromeó diciendo que permitiría el desfile. Los fracasos de Putin en el campo de batalla ahora son criticados por el sector pro-guerra en Rusia, los ultraconservadores que querían una postura más dura. Abbas Galiamov, exredactor de discursos de Putin y ahora opositor en el extranjero, declaró al Wall Street Journal que el punto de inflexión fue en enero, cuando la guerra en Ucrania superó en duración a la de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Cuando incluso las personas que quieren más guerra se burlan de tu competencia, estás en una situación peligrosa, y Putin parece sentirlo. El Kremlin ahora está ocupado organizando más propaganda, mostrando a Putin reuniéndose con varias personas al aire libre, vestido con ropa normal y rodeado no por militares, sino por gente común. Todo el espectáculo es solo una fachada para negar que Putin se ha escondido en búnkeres cuando no lo fotografían dando discursos. Todo esto ahora se está mezclando con la cuestión de cómo y si la guerra terminará. Las negociaciones lideradas por Estados Unidos, que se suponía debían ocurrir el año pasado, se estancaron después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Después de meses de poco progreso, Estados Unidos se retiró formalmente de las negociaciones, dejando a Ucrania y al resto de Europa de un lado y a Rusia del otro. A principios de 2026, Trump estaba consumido por la guerra en Irán y al haber cortado la financiación a Ucrania, Estados Unidos también perdió gran parte de su influencia sobre Kiev. Aunque sin el respaldo del mayor ejército mundial, Ucrania parece prosperar. El resto de Europa asumió el relevo, enviando más equipo y ayuda y formando la coalición de los dispuestos para debatir el futuro de la guerra, considerando incluso intervenir con sus tropas. Putin insinuó de forma críptica que la guerra podría terminar poco después del desfile de la victoria, pero luego volvió a declarar que él era la parte agraviada, sugiriendo que se reuniría con Zelensky cuando Ucrania aceptara una paz duradera. Según anuncios anteriores, esto está en línea con que Rusia intenta sacar el mayor provecho posible de Ucrania sin ofrecer ninguna garantía. Existe otra posibilidad más oscura sobre lo que hemos hablado. Los cortes de Internet, la represión, la creciente influencia del FSB, todo apunta a un régimen que se prepara para extraer aún más de su población agotada por la fuerza. Rusia podría estar preparando el terreno para eliminar cualquier resistencia a las medidas más duras que exigirá la guerra, lo que marca un precedente preocupante. En enero, el aliado de Rusia, Irán, impuso un corte de Internet a nivel nacional y usó la oscuridad resultante para encubrir una masacre que, según informes, mató a más de 30.000 civiles. La verdadera pregunta es hasta dónde llegará Putin para mantenerse en el poder. Pero eso podría no ser suficiente. Si quieres saber cómo se siente el Kremlin sobre Putin, mira este video. Luego, asegúrate de suscribirte a El Show Militar para más noticias sobre la geopolítica global.